Shalom. Hola mis amados, espero se encuentren bien y quiero dar gracias a mi Abba por permitirme estar nuevamente con ustedes y como les dije la semana pasada, hoy trataremos el estudio Testamento o Pacto y veremos a la luz de la palabra de nuestro Creador Yahweh, bendito es su nombre, si es correcto utilizar la palabra testamento para referirnos a su Tanaj y al Brit Hadashah. Así que comencemos. Veamos qué diferencia hay entre testamento y pacto. La palabra testamento dice declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Veamos ahora lo que significa la palabra pacto. Acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Bien, como hemos visto y leído, sí existe mucha diferencia entre ambas definiciones. Por lo tanto, la palabra correcta que debe de usarse en las escrituras sagradas es pacto y no testamento. El testamento es una acción en donde el testador entrega o hereda bienes a sus testamentarios o herederos de manera voluntaria y explícita en el documento que avala la voluntad del testador. Por otra parte, existen dos posibilidades de parte del testador. Una es que entregue sus bienes y posesiones a sus herederos en vida, y la segunda, los herederos recibirán los bienes o posesiones después de la muerte del testador. Entonces, ¿por qué a las escrituras le llaman Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Acaso existe algún verso que nos muestre que Yahweh, nuestro Creador, el Todopoderoso, murió? No existe ningún verso que lo diga, por el contrario. En las escrituras nos encontramos con muchísimos versículos que nos muestran la palabra pacto. Yahweh, bendito es su nombre, estableció varios pactos, empezando con Noaj, luego con Abraham, Yitzhak y Jacob. Pero el pacto más importante lo estableció con Moshe y con el pueblo de Israel. Veamos el significado hebreo de pacto. Acompáñenme a leerlo. Esta manera que define la palabra pacto en el Strong con el número 1285, de pasar en medio de pedazos de carne, la encontramos en Bereshit o Génesis 15:9. Leamos. Esta manera que encontramos en los versos anteriores fue la manera en que Yahweh le pidió a Abraham que hiciera esto como principio del pacto que Yahweh iba a establecer con Abraham. Ahora comprobemos con la bendita Torah los pactos que hizo Yahweh con cada uno de estos hombres. Veamos. Este fue el primer pacto que Yahweh estableció con Noaj y le puso señal a este pacto, como lo veremos en los siguientes versos de Bereshit o Génesis capítulo 9, versos del 11 al 13. אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה
Así que, mi amado, amada, cuando tú veas un arco iris en el cielo, acuérdate de este pacto que hizo Yahweh con Noaj y que además es perpetuo. El arco iris causado por la reflexión y refracción de los rayos del sol sobre gotas de lluvia cayendo como testigos de fidelidad divina. Esto apareció por primera vez aquí en la bóveda y nubes del cielo. Estas condiciones en la atmósfera que causan el arco iris no existían antes del diluvio, puesto que el estado de la atmósfera era distinto al de después del diluvio. Les dejo estos versos para que los lean en casa. Estos versos son Ezequiel 1, 27 y 28, Revelación 4 del 1 al 3 y Revelación 10, 1. Este pacto que hizo Yahweh con Noaj estipula con toda claridad que el Eterno jamás volverá a destruir a la humanidad con un diluvio. Veamos el pacto que hizo con Abraham. En los versos anteriores comprobamos la definición de Brit, que significa pacto, tal y como lo vimos al principio en la definición del Strong, y significa cortar por la mitad a los animales y pasar en medio de ellos. Leamos los siguientes versos para comprobar cómo Yahweh, bendito es su nombre, selló este pacto con Abraham. Vamos a leerlo. En el verso 17 que acabamos de leer, se lee que pasó un horno y una antorcha flameante entre las partes divididas de los animales. Y en el verso 18, Yahweh, bendito es su nombre, sella el pacto con Abraham. Este es el segundo pacto que Yahweh, bendito es su nombre, hace. Esto lo hace con Abraham y con su descendencia, darles la tierra de Israel, el cual ratifica en el capítulo 17 versos 7 y 8 como pacto perpetuo. Vamos a leerlos. Bien, en los versos que vamos a leer a continuación, vamos a ver cómo Yahweh, bendito es su nombre, hace ahora el pacto con Yitzhak, hijo de Abraham. Vamos a leerlos. Vemos esta promesa de incremento físico siendo renovada con Yitzhak, el hijo de Abraham. A él le es dicho que su cera o descendencia será más que las estrellas del cielo. Yitzhak llega a ser el heredero de esta promesa, no Yismael, su medio hermano. Por tanto, cuando Yahweh cumple esta grande y preciosa promesa, no será a través de un gentil adoptado como Eliezer, un sirviente de Abraham, o un hijo de la carne como Yismael, sino a través del hijo de la promesa que es Yitzhak, el heredero procedente del propio cuerpo de Abraham. Ahora veamos el pacto de Yahweh con Jacob. Vamos a leerlo.
וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי. Bien, en estos versos encontramos a Yahweh, bendito es su nombre, diciéndole a Jacob que su cera o descendencia sería esparcida como el polvo de la tierra a las 4 esquinas del mundo. Su simiente encontraría su hogar en la tierra de Canaán, pero de alguna manera llegaría hasta las 4 esquinas de la tierra a través del plan divino de Yahweh. Es la misma concesión sobre Jacob de la promesa y bendición de Abraham. El término hebreo usado en Génesis 28:14 es paratz, significado de regar. Literalmente significa el saltar y regar rápidamente. Esta promesa de multiplicidad física debe venir a través de Abraham, Isaac y Jacob, anulando cualquier reclamo hecho por el Islam y los Ismaelim o cualquier otro escolar bíblico desorientado, afirmando que esta promesa es cumplida al juntar a los judíos y a los musulmanes. Esto es incorrecto, puesto que esta promesa debe venir a través de Isaac y Jacob y no a través de Ismael y Esav. Los pueblos Ismaelim, árabes y musulmanes son los descendientes físicos solamente de Abraham, no los herederos prometidos Isaac y Jacob. Ellos, los musulmanes, no cumplen las normas fijadas por Yahweh, cuando él estableció que la promesa de multiplicidad física vendría a través de Abraham, Isaac y Jacob. La fe del Islam no es la fe de Abraham, puesto que para tener la fe de Abraham uno tiene que creer que fue Isaac y no Ismael quien fue la cera escogida. Y después de leer cómo nuestro Abba Yahweh hizo todos estos pactos con nuestros antepasados, me gustaría preguntar, ¿en qué parte dice que Yahweh, bendito es su nombre, dejó un testamento o dejó sus bienes para que después se le llamara Antiguo Testamento? Ahora veamos lo que Yahweh, bendito es su nombre, le dice a su pueblo Israel en Éxodo 19:5. Acompáñenme a leerlo, por favor. Yahweh dice que Abraham prestó cuidadosa atención a su voz y se convirtió en el padre de Israel y de multitud de naciones. Esto lo podemos ver en Génesis 25. Aquí vemos la condición imperativa para ser parte de su pueblo escogido. Necesitamos obedecer a su voz. Esta voz es nuestro Mashiach Yahshua. Vemos esta misma condición de escuchar y obedecer su voz en Juan 3:36, Juan 8:31, Juan 8:51, Juan 8:52, Juan 12:50, Juan 14:15, Juan 14:21 y Juan 15:10. Les dejo estos versos, mis amados, para que ustedes en casa los puedan leer con todo detenimiento. Déjenme hacerles entonces otra pregunta. En Éxodo 19:5, ¿con quién hace este pacto? Pues este pacto lo hizo con su pueblo Israel, no lo hizo con ninguna iglesia. Bien, después de haber visto esto, vamos ahora a leer Éxodo 24:7. Bien, nosotros al leer el verso anterior, entonces tenemos que cumplir estas mismas palabras que nuestros padres, los antepasados, prometieron al pie del monte Sinaí cuando dijeron: haremos y obedeceremos.
Entonces todo implica una responsabilidad, una enseñanza, una instrucción que nos da nuestro Abba Yahweh. En ningún momento dice que Él ha dejado un testamento o nos ha dejado unos bienes para que nosotros podamos pedir esta herencia. O sea, esto está equivocado, es pacto. Bien, ahora acompáñenme a leer Éxodo 24:8. האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו קורא Bien, la sangre que derramó el Cordero Yahshua selló las palabras de la Torá, y así también selló el Brit Hadashah o pacto renovado. El verso de Shemot o Éxodo 24:8 lo podemos comprobar con los versos de Jeremías 31:31 y de Matillá o Mateo 26:28. Acompáñenme, vamos a leerlo. הלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי. Entonces, como leímos y entendimos en el verso 8 de Éxodo 24, nos damos cuenta perfectamente que nuestro Abba Yahweh hizo un pacto con todo su pueblo de Israel. En Jeremías 31:31 se anuncia que habrá un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Y en Mateo 26:28 se da el cumplimiento de este Brit Hadashah o pacto renovado. Este pacto se hizo por las dos casas de Israel, quienes forman en conjunto todo el pueblo hebreo. En ninguna parte dice que este pacto se hizo con alguna iglesia. No comprendo ni entiendo por qué les es tan difícil entender a cierto grupo de gentes que el pueblo amado de Yahweh fue, es y seguirá siendo su amado pueblo de Israel. No es ninguna iglesia. Quien diga que Yahshua viene por una iglesia miente e inventa cosas que no están escritas en la bendita palabra de Yahweh. Esto lo pudimos ver con toda claridad en el estudio de tanto de las dos casas de Israel como en el estudio de ¿es Israel el pueblo escogido por Yahweh o es la llamada iglesia? Bien, continuemos. Entonces, este es el pacto más importante que Yahweh estableció con Moshe y es ratificado con el derramamiento de la sangre de Yahshua. En Éxodo 24:8, Moshe rocía la sangre de los animales sacrificados a todo el pueblo de Israel como símbolo de lo que haría Yahshua más adelante, dar su vida y derramar su sangre como ratificación del Brit Hadashah o pacto renovado. Bien, el pacto renovado fue dado como Torá, porque este pacto ha sido dado sobre las bases de mejores promesas, y esto lo podemos ver y comprobar en Hebreos 8:6. La asamblea del Mesías es Israel, y la asamblea es obediente a la Torá. Además, no fue dado a ninguna iglesia, sino a las dos casas de Israel, como vimos en Jeremías 31:31, donde las profecías nos dicen que el nuevo pacto será para ambas casas de Israel, a fin de perdonar el pecado e interiorizar la Torá por medio del Brit Halef o circuncisión del corazón. Estos versículos no dicen nada acerca de que el nuevo pacto sea para nadie más, fue solamente para las dos casas de Israel. Aquí vuelvo a hacer la misma pregunta que hice antes. ¿En qué parte dice que Yahshua, bendito es su nombre, dejó un nuevo testamento? ¿En qué parte dice que él invalidó el viejo testamento? Estas son mentiras y la gente lo cree por no escudriñar completamente las escrituras. Yahshua no vino a dejar un nuevo testamento, porque para empezar no está muerto. Él vive por siempre y para siempre.
Y él vino a renovar el pacto que ya había establecido con Moshe y con el pueblo de Israel anteriormente, y él mismo lo anuncia en Jeremías 31, y lo ratifica en Mateo 26, 28. Por lo tanto, y para concluir, mis amados, comprobemos una vez más, se va a oír feo lo que voy a decir, pero es una verdad, que la ramera de Roma y sus hijas siguen cayendo en sus propias mentiras. La ramera, sus hijas y sus maldiciones será el título, mis amados, del siguiente estudio que estaremos subiendo la próxima semana, si Yahweh lo permite. Entonces, mis amados, como hemos leído en este estudio, concluimos con los siguientes puntos. El primero, que testamento y pacto son dos cosas sumamente muy diferentes. Segundo, el que deja un testamento o herencia, pues al poco tiempo muere. Tercero, Yahweh, Yahshua, no está muerto. Cuarto, por lo tanto, si no está muerto, no puede ser testamento, es pacto. Y quinto, en ninguna parte del Tanaj y del Brit Hadashah se habla de un viejo ni de un nuevo testamento. Y con esto, mis amados, pues concluimos, y pues rogándoles, verdad, cada semana que pues estudien, mis amados, que se metan, que indaguen, que lean y lean mucho, porque ahí encontraremos la verdad, y la verdad pues nos hará libres. Pues no me queda más que decirles, mis amados, nuevamente, pues que Yahweh, bendito es su nombre, pues haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Shalom.